Buenas noches, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. A nombre de la doctora Leticia Belmont, la presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, y de su servidor, Juan Carlos Barrera de León, representantes de la Academia Mexicana de Pediatría, queremos darles la más cordial bienvenida a esta sesión del día de hoy. Quiero comentarles que esta sesión forma parte de las actividades académicas que la Academia Mexicana de Pediatría tiene para todos ustedes en conmemoración de su 75 aniversario. Igualmente quisiera comentarles que este curso de actualidades en genodermatosis forma parte pues de estas actividades y que además se encuentra avalado por consejos importantes dentro de nuestras áreas médicas como el Consejo de Certificación en Pediatría, el Consejo de Dermatología y el Consejo de Genética. Quisiera en este momento dejar con ustedes a la doctora Elena Vidaurri, quien es la coordinadora general del curso y que además cada semana está con nosotros para apoyarnos en la presentación de los ponentes que nos hacen favor de compartirnos un poco de su experiencia en diferentes tipos de patologías. Doctora Vidaurri, muchísimas gracias. Gracias, doctor Barrera. Buenas noches a todos. El día de hoy continuamos con nuestro curso sobre detección oportuna y referencia de los pacientes con genodermatosis y le agradecemos mucho a la Academia Mexicana de Pediatría y a la doctora Belmont su apoyo para este curso. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Igela Mirri Ricarte. La doctora es pediatra, dermatóloga pediatra y maestra en ciencias y está trabajando en el Hospital General de México en el servicio de pediatría como dermatóloga pediatra. Nos hablará el día de hoy sobre albinismo. Bienvenida, doctora Ramírez. Gracias, buenas noches. Bueno, pues nuevamente les doy las gracias a la academia por brindarnos estos espacios, a la doctora Elena por la invitación, ya que no solo como participantes vamos aprendiendo, sino nosotros también día a día nos vamos empapando de nuevas situaciones que van ocurriendo en la medicina. Y entonces el día de hoy nos tocó hablar de albinismo oculocutáneo. Esto es el contenido de lo que vamos a ver a través de esta hora. Vamos a hablar de la definición, la clasificación de la enfermedad, cuadros clínicos, el diagnóstico, tratamiento que es importante con diferentes especialidades y voy a explicarles unos casos clínicos para que ustedes también puedan hacer la sospecha en su consultorio día a día. Y para empezar, pues la definición de la patología, como estamos viendo, genodermatosis, también va a ser un trastorno genético, generalmente va a ser de herencia autosómica recesiva y va a estar causado por defectos en la síntesis de la melanina. Se va a manifestar principalmente o clínicamente como hipopigmentación cutánea y ocular, que esta va a ser variable, y algunas otras alteraciones oculares que veremos más adelante. Del albinismo oculocutáneo tipo 1 predominan en poblaciones caucásicas y el tipo 2, que es la forma más frecuente a nivel mundial, que va a predominar en África y en especialmente al sur de África. Se han descrito de esta patología alrededor de 20 genes, tanto de las fórmulas oculocutáneas como oculares y sindrómicas, y la prevalencia a nivel mundial está presente en uno de 17,000 y se cree que en poblaciones de África hay prevalencias de hasta de 1 en 3,900 habitantes. Y les quisiera presentar este caso clínico. Este caso clínico es de un paciente pediátrico masculino de 8 meses, el cual fue llevado a la consulta por sus padres por presentar el pelo blanquecino desde el nacimiento. También referían ellos movimientos oculares del segundo mes de vida. Y se le preguntó a los familiares sobre antecedentes consanguíneos, lo cual negaron. También si había casos similares en casa sobre este tipo de piel o alteraciones en ojos, y los padres eran fenotípicamente normopigmentados. Cuando exploramos al paciente, nuestro examen dermatológico fue una piel de tono rosado pálida, con un cabello blanco plateado, cejas y pestañas hipopigmentadas, y lo referimos al servicio de oftalmología, porque aunque nosotros revisamos los ojos, pues sí es necesario e importante la valoración profunda. Ellos nos reportaron un nistagmo horizontal bilateral, fotofobia marcada, iris de coloración grisácea con transiluminación positiva a la lámpara de hendidura.
Y quiero que se queden con este caso en mente, porque al final de la plática hablaremos sobre el diagnóstico diferencial y tratamiento de este paciente. Y comparando esta edad del paciente con nuestro siguiente caso, el siguiente es un paciente femenino. Voy a volver a compartir porque no sé por qué situación no. Ah, ya. Es un paciente femenino de 42 años. Esta paciente ya tenía el diagnóstico de albinismo oculocutáneo desde la infancia, sin embargo, pues no tenía un reporte genético. Vive en una zona rural, antecedentes ya mencionadas de queratosis actínicas que fueron tratadas con crioterapia y llegó a la consulta por una lesión indurada de bordes irregulares con una superficie descamativa y erosionada de aproximadamente 1.5 centímetros que estaba presente en el pabellón auricular izquierdo, donde el crecimiento había sido paulatino y que ocasionalmente presentaba hemorragia al contacto. A la exploración física se observó fotodaño, elastosis, que es esta piel gruesa, con cambios de coloración, gerosis, léntigos solares múltiples, y también había ausencia de nevos pigmentados. Se le hizo evidentemente dermatológicamente una dermatoscopía en donde se observaban vasos en horquilla y áreas de queratinización. Y entonces, ¿dónde está la fisiopatología del albinismo? Pues está en las mutaciones que se codifican en los genes de la tirosina, en este paso de la tirosina hacia los pigmentos finales que serían eumelanina o feomelanina. El albinismo va a tener mutaciones precisamente en el gen TYR, con proteínas también relacionadas a estas, que generalmente son la TYRP1, alguna otra como la DCT, y también hay alteración en proteínas transportadoras de melanosomas, como son estas que están aquí nombradas, y también algunos otros componentes de organelos que van a estar relacionados con lisosomas que van a interrumpir esta vía en distintos puntos. Y principalmente lo que vamos a llegar a tener es la eumelanina, que esta va a ofrecer fotoprotección efectiva, que va a ser el pigmento final, va a ser la proporción que va a determinar el fototipo. Y por otra parte, la feomelanina, que esta va a predominar en muchas formas del albinismo. Esta va a proteger poco y va a generar especies reactivas de oxígeno durante su síntesis, lo que va a contribuir al daño actínico de esta patología. En cuanto a la herencia de esta entidad, ya dijimos que es de herencia autosómica recesiva. Cuando nos llega un paciente, sabemos que al ser autosómica recesiva, ambos progenitores portadores van a tener un 25% de probabilidad de tener un hijo afectado, un 50% de tener un portador sano y un 25% de tener un no portador. Y evidentemente la consanguinidad va a aumentar significativamente el riesgo de esta patología. ¿Cómo clasificamos al albinismo? El albinismo se clasifica en el albinismo oculocutáneo, que es el más frecuente. Está dividido en 8 subtipos. También tenemos al albinismo ocular, tenemos algunas otras entidades relacionadas y tenemos al albinismo que está asociado a síndromes, que posteriormente hablaremos específicamente de cada uno de ellos. Iniciando con el albinismo oculocutáneo tipo 1, este va a ser por deficiencia de la tirosinasa y este va a estar causado principalmente por variantes alélicas en el gen TYR y donde va a haber una enzima que va a limitar la melanogénesis. De este tipo se subdividen en 2 subtipos, el 1A, que clínicamente vamos a encontrar ausencia completa de actividad enzimática, por lo tanto el fenotipo va a ser más severo, no vamos a encontrar pigmentación a lo largo de la vida en piel, pelo y ojos, los cuales se van a presentar o ver de manera o de color blanquecino o rosado, y el tipo 1B, que va a presentar actividad residual de la tirosinasa. Entonces estos pacientes sí pueden desarrollar pigmentación mínima progresiva con la edad y con la exposición solar. Esta va a ser la forma más frecuente en las poblaciones caucásicas y el diagnóstico se hace a través o se confirma a través del diagnóstico molecular y
se orienta también el pronóstico a nivel visual cuando es valorado por el oftalmólogo. Este tipo de albinismo está presente en uno de 40,000 en población caucásica, y el gen TYR, que es el responsable de esta, se ha visto hasta en 200 variantes patogénicas ya descritas de esta entidad. El albinismo oculocutáneo tipo 2 es más frecuente a nivel mundial. Este se sabe que está presente en 1 en 10,000 en población afroamericana. El gen que afecta esta patología es el gen OCA2, que antes era conocido como el gen P, y este va a codificar una proteína transportadora de melanosomas. Fenotípicamente, pues vamos a encontrar una entidad menos severa que la previamente descrita. Podemos encontrar el pelo amarillo, rubio, marrón, con piel con pigmentación mínima y a nivel ocular con iris de coloración variable. Este tipo de patología, bueno, este tipo es altamente prevalente en poblaciones africanas, como ya lo mencioné, y también existe una población específica americana en los indígenas denominados Navajo, que tienen una deleción específica en el G que se asocia a estas poblaciones. El albinismo tipo 3 o oculocutáneo es el que clásicamente se conoce como albinismo rufo. En la variante que está alterada es el TYRP1, que es una proteína relacionada con la tirosina 1 y va a estar implicada en la estabilización de la tirosina durante la maduración del melanosoma. Va a predominar en poblaciones de ascendencia africana también. Y este fenotipo va a ser mucho más sutil que el tipo 1 y el tipo 2, por eso muchas veces estos pacientes se retrasa su diagnóstico. Alrededor de 1 en 8,500 pacientes es la incidencia de este tipo, y lo vamos a encontrar en poblaciones de ascendencia africana, y el principal alteración, como les dije, es en el gen TYP1. El tipo Rufus, que es del que estamos hablando específicamente, lo que encontramos a nivel de la piel es esta pigmentación rojiza o castaña en pelo y piel, donde la melanina feomelánica es la que va a predominar. Van a tener una sensibilidad al sol moderada, van a tener un riesgo de carcinoma vasocelular incrementado y es más frecuente en poblaciones africanas. En cuanto a los hallazgos que encontramos a nivel ocular, presentan nistagmo, pero en menor intensidad que los tipos 1 y 2. También podemos encontrar hipopigmentación del iris con agudezas visuales que van de 20 a 60 a 20 a 200. Y también muchas veces encontramos translucidez del iris, hipoplasia foveal y fotofobia, aunque menos pronunciada que en los primeros tipos. El resto de las fórmulas oculocutáneas, que sería del 4 al 8, son tipos un poco más raros. En general, el tipo 4 es la segunda causa más común en población específicamente japonesa, y tienen fenotipos variables. En cuanto al tipo 5, este gen no se ha confirmado el locus, pero sí se sabe que está presente en el gen 4Q24 y fue descrito inicialmente en una familia pakistaní. A diferencia del 7, que el 7 fue descrito principalmente en una población feroesa, que es una isla que se encuentra cerca de Noruega y que tienen habitantes que migran generalmente. En este encontramos clínicamente una hipopigmentación leve, y en el albinismo oculocutáneo tipo 6 hay reportes limitados y el fenotipo va de leve a moderado. Y generalmente el gen que va a estar afectado es el SLC24A5. Normalmente encontramos hipopigmentación de la piel y nistagmo morado. Y el albinismo oculocutáneo tipo 8 es de reciente descripción, es un fenotipo leve y aún está siendo caracterizado, aunque pues, son muy similares a este tipo de albinismos. Están muy, muy difíciles de diferenciar con respecto a la clínica. Entonces, por eso en este tipo de albinismos es importante hacer el estudio genético molecular completo. También está el albinismo ocular ligado al cromosoma X.
Este gen, el que va a estar alterado, es el GPR143. En este lo que hay es que hay una mala regulación en el tráfico y la maduración de los melasomas, justo en el epitelio que va a pigmentar, y está ligado a la herencia X, que como sabemos, cuando hay un gen ligado a la herencia X, pues va a predominar en varones, y las portadoras pues pueden mostrar algunos hallazgos oculares, pero estos van a ser sutiles y generalmente vamos a encontrar mosaicismos pigmentarios cuando se revisa el fondo de ojo por el oftalmólogo. Clínicamente, en cuanto a la piel y el pelo, va a presentar pigmentación normal o casi normal, y bueno, el compromiso se va a limitar fundamentalmente a la vía visual. Como hallazgos importantes a nivel de los ojos, vamos a encontrar nistagmus, vamos a encontrar hipoplasia foveal, vamos a encontrar disminución de la agudeza visual, y algo que es característico del albinismo ocular es la decusación anómala de las fibras en el quiasma óptico. En esta, pues los hallazgos oculares van a ser de suma importancia, donde vamos a encontrar la presencia de nistagmos, hipoplasia foveal, disminución de la agudeza visual, y esto es lo que nos da la decusación anómala. Podemos saber que existe la decusación anómala de las fibras en el quiasma óptico, que para esto necesitamos estudios más avanzados, pero pues que el diagnóstico lo va a hacer definitivamente el oftalmólogo. Y también existe un albinismo ocular autosómico recesivo, que va a ser similar, pero pues va a estar ligado a variantes hipomórficas de los genes de albinismo oculocutáneo. En cuanto a la patología anterior, hay un síndrome muy parecido a este, que la diferencia va a estar en las variantes bialélicas de los genes implicados. Este va a estar alterado en el transportador de aminoácidos expresado directamente en la retina, y como relevancia clínica de este síndrome, pues es que se puede confundir con el albinismo cutáneo por su fenotipo visual, pero la pigmentación y el fondo de ojo de esta entidad va a ser normal. Y bueno, sí es importante etiquetar a esta patología específicamente, que no es la misma, para que no se etiquete erróneamente como un portador de albinismo y podamos genéticamente dar una adecuada información a los familiares, ya que el fenotipo va a ser puramente oftalmológico. El albinismo va a contar con algunos síndromes asociados. Dentro de ellos se encuentra el síndrome de Hermansky-Pudlak, el síndrome de Chediak-Higashi y el síndrome de Griscelli. En cuanto al síndrome de Griscelli, este tiene 3 subtipos. Estos son los genes que encontramos alterados, que es el MYO5A, el RAP27A y el MLPH. Este tipo de pacientes va a tener un compromiso neurológico importante en un tipo de estos. Por otra parte, el tipo 2 tiene una alteración inmunológica variable, pero que puede ser de gravedad importante, y un tercer tipo que no tiene ninguna alteración ni neurológica ni inmunológica, pero tiene las características clínicas con hipopigmentación del cabello y la característica que se ve de coloración plateada. En cuanto al síndrome de Hermansky-Pudlak, este va a ser un trastorno autosómico recesivo. Las variantes en los genes implicados va a ser en la biogénesis de los organismos que van a estar relacionados, principalmente con lisosomas y también con algunos melanosomas y con gránulos densos plaquetarios. Esta asociación es lo que va a ocasionar que existan clínicamente hemorragias con tiempos de sangrado prolongados, y también que secundariamente pueda haber equimosis y epistaxis en estos pacientes. Clínicamente, lo que hay en cuanto al albinismo es hipopigmentación cutánea ocular, y también podemos ver acumulación de material ceroide en el sistema retículo endotelial. Esta acumulación de este material es lo que va a ocasionar que haya una asociación con fibrosis pulmonar, y los subtipos que se asocian a esta fibrosis es el HPS1 y el HPS2. Y también este tipo de síndrome de estos subtipos puede tener una cuestión progresiva y fatal en adultos, y también los tipos 3, 5 y 6 suelen tener un curso un poco más leve. En cuanto al diagnóstico definitivo, se necesita el estudio genético, y el manejo va a ser multidisciplinario por las especialidades de neumología, hematología y dermatología,
seguimiento en conjunto y pues sí es importante la evaluación ultraestructural de las plaquetas porque ya mencionamos que es a este nivel que va a haber esta acumulación de gránulos densos plaquetarios. También, en segundo lugar, tenemos al síndrome de Chediak-Higashi. Este gen que se encontró que es el afectado es el LYST. Este es un gen único conocido de esta patología y este va a regular el tráfico de las vesículas lisosomales y la herencia que va a dar esta patología es autosómica recesiva. Vamos a tener clínicamente albinismo oculocutáneo parcial, hipopigmentación en parches, cabello plateado, hipopigmentación variable del iris y del fondo de ojo. Y vamos a tener inmunodeficiencia con infecciones recurrentes, también va a haber neutropenia funcional y disfunciones de las células NK. Algo clásico que podemos encontrar en un frotis de sangre son los gránulos citoplasmáticos gigantes y que es un estudio rápido que podemos hacer y que lo encontramos solo con la valoración del microscopio. También de esta entidad hay un riesgo de una fase acelerada que puede ocasionar una linfostiosis hemafagocítica que sería potencialmente mortal y pues si no se detecta a tiempo, pues puede también estar asociada a neurodegeneración progresiva y también de este tipo, bueno, hacerse de una forma de inicio tardío. En general, todos los albinismos oculocutáneos van a estar asociados a las mismas manifestaciones clínicas. Entonces, vamos a hablar en general de todos estos 8 tipos que mencionamos previamente y dentro de estos van a estar los hallazgos cutáneos. ¿Qué vamos a encontrar? Hipopigmentación generalizada. Esto significa que el tono de la piel lo podemos encontrar como un tono rosado, pálido, blanco o claro, con un grado variable según el subtipo al que el específico y también va a depender de la etnia basal del paciente. En cuanto a nevos y efélides atípicas, pues vamos a encontrar nevos melanocíticos que van a ser frecuentemente amelanóticos y van a estar hipopigmentados, que van a ser difíciles de valorar a la clínica y más adelante vamos a ver cómo la dermatoscopía va a cambiar en estos pacientes. También secundario vamos a tener un fotoenvejecimiento acelerado porque encontramos mayor gerosis, es decir, piel seca, mayor elastosis solar, que es esta piel ya dañada por el sol, queratosis actínicas múltiples y léntigos solares en las áreas que van a estar expuestas al sol, pero esto en edades muy tempranas de estos pacientes. Y en general, esta piel no va a desarrollar pigmentación compensatoria cuando se expone al sol, por lo que el daño se va acumulando y es un daño acumulativo actínico. En cuanto a las manifestaciones clínicas del pelo y los anexos, pues también el color a nivel del pelo lo vamos a encontrar de manera variable, puede ser desde un blanco puro, también puede ser de tono rubio, castaño, rojizo, como hablamos del tipo 3 o el rufus, y también va a depender bueno, obviamente del subtipo genético y de la etnia que tenga el paciente. En cuanto a los cambios sobre la edad de estas alteraciones o de estas manifestaciones clínicas, van a depender de acuerdo a la edad. Los subtipos OK1B y OK2 generalmente pueden observarse oscurecimiento progresivo a lo largo de la edad y la piel con el paso de los años. En cuanto a las cejas y pestañas, estas van a estar hipopigmentadas de forma como el pelo y pues también es difícil a veces que esta ausencia de contraste podemos ver algunos signos clínicos como por ejemplo la blefaritis, pues por el tono de las pestañas y las cejas. Y en cuanto a las uñas y las mucosas, en general no se van a alterar, pero si estamos sospechando en algún síndrome, pues también ver algún riesgo o alguna alteración de hemorragias a este nivel. Y en cuanto a los hallazgos que podemos encontrar a nivel oftalmológico, que van a ser característicos, encontramos la hipopigmentación del fondo de ojo, donde podemos ver vasos coroides visibles cuando transiluminamos. También va a haber hipoplasia foveal, donde va a haber ausencia de la depresión foveal normal y también lo que vamos a llegar bueno, lo que el oftalmólogo va a llegar del diagnóstico es que hay una decusación anómala del quiasma, donde hay mayor cruce de las fibras temporales y esto va a ser la base fisiopatológica del estrabismo y del nistagmo propiamente. Y finalmente lo que nos va a dar el nistagmo
va a ser una visión baja, va a ser fotofobia y agudeza visual reducida. Entonces, estos hallazgos van a estar presentes en grado variable en todas las formas de albinismo, tanto oculocutáneo como ocular, y pues van a constituir el diagnóstico funcional de la cuestión oftalmológica, y es importante que el oftalmólogo pues las documente a través de tomografías maculares y también de potenciales evocados visuales, donde finalmente le digo los más importantes es esta decusación anómala, que va a ser una forma característica de esta entidad. En cuanto al impacto cutáneo que tiene esta entidad, vamos a encontrar, en cuanto a la cuestión fisiopatológica, que hay un predominio de la feomelanina, como ya lo habíamos mencionado, donde va a haber, como hay feomelanina, la fotoprotección de los melanocitos pues no va a estar presente, va a ser mínima, y va a haber una generación de especies reactivas de oxígeno durante su síntesis. Esto va a hacer que haya un daño en el ADN que esté inducido directamente por secundario a los rayos ultravioleta. Y dentro de las manifestaciones tempranas que vamos a encontrar en estos pacientes es la presencia de queratosis actínicas, lo que mencionamos previamente. Y ya desde la adolescencia, si no hay protección adecuada de estos pacientes, encontraremos elastosis solar y las queratosis que mencionamos. También, si seguimos sin intervenir en cuanto a la protección, que ahorita vamos a ver específicamente qué otros datos importantes podemos dar sobre este tratamiento, va a ser la presencia de carcinomas in situ, como es la enfermedad de Bowen. También podemos encontrar queilitis actínicas en los labios, que van a ser muy características previas a que empiecen a aparecer algunas neoplasias ya invasoras. Y el fotoenvejecimiento, pues a diferencia de otros pacientes, va a estar más acelerado, y esto nos hace la pauta para que nosotros como dermatólogos, bueno, pues tengamos una vigilancia oncológica más precisa o cutánea oncológica precisa en estos pacientes desde edades más tempranas y no solo a nivel durante la etapa adulta. Este es un estudio que se realizó en el 2025 en 850 pacientes con albinismo, de los cuales se valoraron 1.143 cánceres cutáneos, y el reporte en cuanto a frecuencia y prevalencia fue que el carcinoma espinocelular o escamocelular es el más frecuente presente en pacientes albinos, seguido del vasocelular, y el melanoma es el menos infrecuente. La edad promedio de aparición fue a la edad de 40 años, más presente en hombres que en mujeres, 1.3 a 1. Y esto pues también se puede pensar en alguna cuestión por el tipo de trabajos que tienen los pacientes masculinos, o también porque las mujeres suelen cuidarse un poquito más la piel y usan mayormente su protector solar. El 87.3% de los cánceres cutáneos en personas albinas fueron reportados en África, principalmente el espinocelular, a diferencia de pacientes caucásicos de Europa y América, donde predomina el carcinoma vasocelular. Y lo que va a reflejar esto de que sea tanto la diferencia o los diferentes carcinomas es que en personas que tienen o bueno, que viven en África, tienen mayor índice de rayos ultravioleta, tienen menor acceso a fotoprotección y servicios dermatológicos, y generalmente estos pacientes tienen un diagnóstico tardío por retraso a acudir a una consulta incluso una consulta con médico general, y mucho menos a una consulta por un especialista. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de esta patología, encontramos al vitiligo. Recordar que en el vitiligo tiene muchos tipos, pero en general vamos a encontrar máculas acrómicas que van a ser adquiridas, es decir, no van a estar presentes desde el nacimiento, y que van a ser localizadas. Normalmente, como dijimos, la pigmentación al nacer va a ser normal, y en el vitiligo no hay afectación a nivel ocular. En el pielbaldismo encontramos mechones blancos frontales con parches que van a ser congénitos, y en este sí encontramos un gen alterado. Es una alteración de tipo autosómico dominante, pero tampoco va a tener
un compromiso ocular específico. Y dentro de estos encontramos también como diagnóstico diferencial al síndrome de Waardenburg, donde vamos a encontrar hipopigmentación en parches y estos pacientes van a tener hipoacusia, cosa que no encontraríamos en nuestros pacientes con albinismo, y algunos otros puntos claves a nivel de la valoración a nivel de ojos, como es la distopia cantorum, la heterocromía de los iris, y no encontramos este nistagmo que generalmente encontramos en los pacientes con albinismo oculocutáneo. En cuanto al síndrome de Griscelli, este va a ser un cabello plateado difuso, donde ya mencioné hay compromiso neurológico, inmunológico, depende del subtipo. Y finalmente, pacientes que se pueden confundir con albinismo son aquellos que tienen fenilcetonuria, porque generalmente presentan hipopigmentación a nivel de piel leve o generalizada. Y bueno, este va a ser fácil porque nosotros los mexicanos hacemos un tamiz metabólico neonatal y dentro de este tendría que salir alterado para sospechar la entidad. De estos, un punto importante es que tendrían una discapacidad intelectual de acuerdo a la progresión de la enfermedad. Hablando del diagnóstico del albinismo, es importante retomar, como todos los pacientes, definitivamente lo más importante es dirigir nuestra historia clínica completa. Muchas veces obviamos o queremos obviar que no va a existir consanguinidad, pero sí es importante preguntarlo. Antecedentes de familiares que tengan los mismos síntomas. En este caso, la pregunta sobre hemorragias, infecciones recurrentes para diagnósticos diferenciales y saber si estas alteraciones están presentes desde el nacimiento o fueron apareciendo durante alguna etapa de la vida. En cuanto al examen cutáneo, hay que hacerlo completo, ver el fototipo del paciente, ver la distribución de la pigmentación, ver si hay o no nevos y también qué tanto daño ya hay a nivel de la piel, dependiendo de la edad del paciente. Es importante la interconsulta a oftalmología, sí o sí, dirigida, digo, nosotros como médicos generales, pediatras o de primer contacto, incluso dermatólogos, pues podemos hacer una primera o exploración ocular definitivamente con una lamparita, con nuestros ojos, sin ningún problema, pero definitivamente sabemos que estos pacientes sí necesitan una exploración por un experto. Podemos usar nosotros la transiluminización, podemos buscar el nistagmo y la fotofobia, pero pues sí, esto lo haríamos con una lámpara de hendidura, pero lo demás sí tiene que ser abarcado por un especialista. Y en cuanto a la correlación clínica, pues la combinación de hipopigmentación cutánea con al menos un hallazgo pues de ocular va a sugerir este diagnóstico, y en ausencia de un hallazgo cutáneo o dos hallazgos oculares, pues pensar solo en un albinismo ocular. ¿Qué punto nos es relevante a nosotros los dermatólogos con respecto a la exploración y el diagnóstico? Estos pacientes, cuando nosotros exploremos algunos de los nevos o la piel como tal, a diferencia de las pieles normales, van a tener un bajo contraste que va a dificultar la valoración de las lesiones que sean pigmentadas, por lo cual se recomienda que dermatoscópicamente llevemos un seguimiento o una dermatoscopía sistematizada, donde valoremos continuamente los nevos y o las lesiones sospechosas, si nos es posible tener una de estas máquinas que actualmente se usan para detectar los patrones ya que existen de las lesiones pigmentadas, pues sería mucho mejor. Y también es importante que detectemos las queratosis actínicas a tiempo, las que están incipientes, para poderlos diferenciar a la larga de carcinomas escamocelulares, espinocelulares o vasocelulares. Y si no podemos tener este aparato que normalmente nos va a ayudar un poquito con las lesiones pigmentadas, pues podemos documentar fotográficamente, ya sea nosotros y también los familiares del paciente, como haciendo un mapeo corporal total, pues para que podamos tener un mejor seguimiento, dado el número alto de lesiones que generalmente pueden presentar estos pacientes que no tuvieron una adecuada tratamiento o valoración desde el principio. Entonces, todos estos puntos de la dermatoscopía, pues nos van a reducir la sensibilidad de criterios dermatoscópicos que van a ser clásicos, por ejemplo, de un melanoma. Entonces tenemos que estar
muy al pendiente de esta vigilancia de estos pacientes. En cuanto a la valoración oftalmológica, es obligatoria, todo paciente con sospecha de albinismo. Les digo que es importante realizar una tomografía macular, que esto nos va a documentar lo que es la hipoplasia foveal, que es el hallazgo prácticamente universal del albinismo. También tiene que hacerle el oftalmólogo los potenciales evocados visuales, que esto lo que nos va a llevar es al diagnóstico de la decusación anómala de las fibras a nivel del quiasma óptico. El fondo de ojo que van a hacer, que lo que va a evaluar o lo que les va a diagnosticar es la hipopigmentación de la coroides y la transiluminación del iris. Y pues estas pruebas definitivamente van a ser claves cuando el fenotipo cutáneo pues es dudoso, y digo, si no hay a nivel cutáneo ninguna alteración, pues diagnosticar un albinismo puramente ocular. Dentro de las pruebas genéticas, cuando nosotros hacemos una prueba genética, el rendimiento diagnóstico reportado en los paneles NGS dirigidos a genes de albinismo, se reporta que hasta el 70-90% de los pacientes pueden ser diagnosticados y teniendo el subtipo, confirmando el diagnóstico y el subtipo específico, y nos van a orientar definitivamente al pronóstico visual ya teniendo estas pruebas genéticas. Y también esto nos va a apoyar y nos va a ayudar para poder dar el consejo genético propio o dicho de cada entidad y cada subtipo. Y la primera línea de estudio, pues, de prueba, pues sería la secuenciación de la próxima generación, y dentro de todo pues, se deberían de hacer exámenes multigénicos y exomas completos. También sabemos que muchos de estos genes, cuando sospechamos, o pruebas genéticas, cuando sospechamos la presencia de algunos síndromes, es importante hacerle estos paneles o incluir estos paneles durante estas pruebas genéticas, como sería el panel del Hermansky-Pudlak y el Chedak-Higashi, pues para tener el descarte de una vez de alguna de estas entidades y ya tengo síntomas relevantes o síntomas importantes como son el sangrado o la inmunodeficiencia. ¿Qué hace genética con estos pacientes? Pues definitivamente tiene que hacer un gran trabajo. Primero, pues para poder decirle a los pacientes la probabilidad de tener un hijo con la misma patología. Los padres de un paciente que generalmente tienen albinismo oculocutáneo suelen ser fenotípicamente normales, y esto no descarta que puedan tener en un futuro un embarazo con la misma patología. Debe ofrecerse estudios a los hermanos también, y por si estos quieren tener descendencia para hacer un diagnóstico prenatal. También en el caso de que vayan a hacer un tipo de embarazo de un FIB en familias, pues también digo, valoraré los genes que están dados a estos pacientes para que se pueda descartar o ver la posibilidad de estas patologías. Y bueno, tanto los genetistas como cualquiera de nosotros como médicos, pues tenemos que dar la consejería adecuada para abordar también. Es importante el impacto psicosocial que pueden tener estos pacientes y desmentir muchos de los mitos que ahorita vamos a hablar de ellos, culturales asociados al albinismo, particularmente que van a estar en algunas regiones, principalmente de África. ¿Quién va a dar el manejo del albinismo? Principalmente los dermatólogos, los oftalmólogos, los genetistas y, muy importante, psicología y trabajo social. El apoyo mencionaba del estigma social y la integración escolar, laboral y de grupo de apoyos es muy importante, ya que muchas veces se nos olvida todos estos trastornos que pueden tener nuestros pacientes. En cuanto a dermatología en general, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso: fotoprotección, vigilancia y tratamiento oncológico. Y bueno, educar a nuestros pacientes de que deben valorar sus lesiones si ven lesiones nuevas. En cuanto a los oftalmólogos, pues van a hacer las correcciones necesarias a nivel refractivo, van a manejar el nistagmo, el estrabismo y van a ayudar con las deficiencias visuales. Y la genética lo que va a hacer es la confirmación molecular y la consejería tanto al paciente como a sus familiares y a su descendencia. La piedra angular definitivamente de estos pacientes es la fotoprotección. Estos pacientes tienen que aplicar fotoprotectores solares de amplio espectro de factor protección solar 50 o más, y se debe reaplicar cada 2 horas.
si se exponen al agua o si se exponen a sudoración. Y también es importante que el pediatra o el dermatólogo muy a tiempo indiquen en los lactantes el inicio de este tratamiento. ¿Qué otra cosa podemos utilizar? Definitivamente ropa de protección, con protección UV, ropa larga, ropa clara con la tela bien, que sea de algodón de preferencia, que esté bien sellada, sombreros de ala ancha, y también podemos buscar siempre la sombra, ¿no? Si voy a caminar, que sea antes de las 9 de la mañana, después de las 6 de la tarde, para que yo no esté en las zonas de mayor exposición a los rayos ultravioleta. Reforzar cada consulta la fotoprotección es importante y especialmente en aquellos países que tienen climas cálidos. En nosotros todo el tiempo tenemos sol, todo el tiempo tenemos luz y tal vez no tenemos tantas zonas de difícil acceso, pero sí hay algunas ciudades o algunas regiones alejadas que no tienen acceso y es importante insistirles en la fotoprotección. Y en cuanto a salud pública, existen programas comunitarios de distribución de estos protectores solares, más en aquellos países que están un poquito más lejanos. Por ejemplo, en África subsahariana. Y en cuanto a la vigilancia cutánea oncológica, recordar que no es lo mismo que vamos a hacer cuando el paciente es lactante que cuando el paciente es adulto. Sin embargo, desde el principio vamos a educar a nuestro paciente. Cada año vamos a tener un examen anual sí o sí. Y ya en la adolescencia tenemos que estar vigilando específicamente la presencia de queratosis actínicas y reforzar la adherencia al tratamiento con los fotoprotectores. Examen cutáneo completo cada 6, cada 12 meses. Y ante una lesión sospechosa, lo mejor es hacer una biopsia de piel porque el riesgo de presentar un carcinoma, un espinocelular o vasocelular, pues está bastante incrementado y el seguimiento debe ser cada 3 o 6 meses y además nuestro mapeo corporal, ya sea fotográfico o ya sea con estos aparatos que hoy en día nos ayudan con la tecnología que tenemos actualmente. Y al final de cuentas, pues vamos a individualizar la frecuencia del seguimiento, pues va a depender del fototipo del paciente, del acceso a la fotoprotección, de los antecedentes personales de que hayan tenido o no neoplasias cutáneas, y pues qué tanto puede ser el tener adherencia al tratamiento y qué tanto él puede acudir pronta o de manera pronta a la consulta. En cuanto al tratamiento de cáncer de piel, si encontramos queratosis actínicas, tratamientos como crioterapia, terapia fotodinámica, la aplicación de imiquimodo o fluorouracilo es lo que está indicado. Esto va a depender de su localización y de la extensión de la entidad. También si tenemos ya diagnóstico o sospecha de carcinoma vasocelular o espinocelular, pues definitivamente la decisión quirúrgica con márgenes adecuados, después de acuerdo al tamaño y las localizaciones de mayor alto riesgo serían cara, orejas y labios. Y en cuanto si tenemos pacientes con enfermedades avanzadas o con lesiones que sean irresecables, pues también pensar en alguna inmunoterapia, ya que tengamos el reporte de la biopsia, que serían en casos seleccionados, y consideraciones especiales, pues en caso de que las lesiones sean menos evidentes o clínicamente sobre piel que esté hipopigmentada, pues igual mantener un umbral bajo para la biopsia, pero siempre estar al pendiente de nuestros pacientes y si ellos no tienen un acceso rápido a nosotros, pues definitivamente no pensarlo y tomar la biopsia de la piel. En cuanto a terapias emergentes, encontramos el uso de la nitisinona en albinismo cutáneo tipo 1. Este va a ser un inhibidor del 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa. Este ya está aprobado para la tirosinemia tipo 1 y en se hizo un estudio piloto en 5 pacientes que son adultos con diagnóstico de albinismo oculocutáneo tipo 1B. Y en este se vio que se mostró incremento significativo de la pigmentación capilar y cutánea tras el tratamiento de 12 meses por vía oral con una dosis de 2 miligramos al día. Este estudio, pues estos estudios no se han hecho en pacientes pediátricos
Y lo que no mejoró este tratamiento fue la pigmentación o las diferencias a nivel del albinismo ocular. Y bueno, este tratamiento es la primera intervención farmacológica que ha sido dirigida, y sí hay otros estudios actualmente que están viendo mecanismos que van a depender de la actividad residual de tirosinasa, y también hay algunos estudios pilotos que faltan ensayos adicionales para desarrollar dentro de estos tratamientos. ¿Y qué sigue para el albinismo oculocutáneo? Pues la terapia génica. La terapia génica es algo que está ahorita muy importante en cuanto a tratamiento de muchas patologías, y no es la excepción. Hay fases preclínicas para algunas formas de albinismo oculocutáneo, donde el principal reto pues es dirigir la corrección genética de los melanocitos y el epitelio pigmentario de la retina. También dentro del tratamiento de las investigaciones que hay actualmente está a nivel de oftalmología, lupas, telescopios manuales, softwares que magnifiquen y adapten la educación significativamente la función de la visión. En cuanto a fototerapia adyuvante, también existen combinaciones experimentales de este producto que mencionamos previamente, que es la nitisinona, con fototerapia UVB de banda ancha, y bueno, están siendo exploradas estrategias para estimular la melanogénesis residual, y por ahí hay alguna investigación que propuso que la vacunación contra el VIH podría contribuir o bueno, a riesgo de carcinoma. Entonces se está valorando, se están viendo esas investigaciones que serían preventivas. En cuanto a los aspectos psicosociales y calidad de vida, es muy importante tratar con estos pacientes el estigma y la discriminación, el impacto en la discapacidad visual, así como la carga emocional y el diagnóstico. Incluso se sabe que en algunos países africanos hay riesgo de violencia en estos pacientes. Alrededor de 800 casos fueron denunciados en un par de años, en el 2006, secundarios a violencia en África. Sin embargo, muchos de estos no se da evolución, o sea, no se da un seguimiento, porque la mayoría de los pacientes que cometen este tipo de violencia son familiares de los mismos pacientes involucrados. Se sabe que incluso pacientes que son femeninas con este tipo de alteraciones sufren incluso mutilaciones a nivel de genitales por la ideología que tienen los pacientes en estas etnias sobre o sea, la mala información que tienen de esto, de la presencia del albinismo, y que llegan a pensar que estos pacientes llegaban a pensar también incluso que podían curar algunas enfermedades como lo son el VIH, y entonces tener relaciones con ella era lo que provocaba, y por eso los mismos familiares llegaban a mutilar a estas pacientes femeninos. Y también donde puede impactar esta entidad, pues en el desempeño escolar, en el laboral, tanto por la baja visión como en algunas adaptaciones psicológicas, porque dan ansiedad, aislamiento social y también a veces falta de autoestima, y principalmente en qué edad, pues en la adolescencia, como todos los adolescentes, les cuesta más trabajo. Y también pues podemos buscar derivar oportunamente para grupos de apoyo psicológico, para que nuestro paciente tenga un tratamiento completo y multidisciplinario. Finalmente, regresando a nuestro caso clínico, el 1, si recordaban, era un femenino, un paciente masculino de 8 meses de edad. En cuanto a la sospecha diagnóstica de este paciente, pues tenía un cuadro clínico compatible con albinismo oculocutáneo, donde presentaba hipopigmentación cutánea generalizada congénita, hallazgos oculares característicos. Dentro de los estudios complementarios que se le hicieron fue una tomografía macular, donde se confirmó la hipoplasia foveal bilateral. En los potenciales evocados se demostró la decusación de las fibras del quiasma. En cuanto a la confirmación molecular, se le hizo un panel de genes de albinismo que identificó variantes bialélicas patógenas patogénicas de OCA2, confirmando el diagnóstico. Y nuestro plan de manejo fue fotoprotección estricta, física y con protector solar, seguimiento oftalmológico programado para corrección refractiva y ayudas visuales. Se le hizo también un examen dermatológico basal, y se le programó vigilancia cutánea a lo largo plazo y consejería genética a los padres.
En cuanto a nuestro caso clínico número 2, si recuerdan, es este femenino de 42 años que ya tenía una lesión en la oreja, aparte del albinismo oculocutáneo que nunca había sido diagnosticado de manera molecular. Inicialmente la lesión clínica pues era sugerente de un carcinoma escamocelular y lo que hicimos fue hacer una biopsia incisional, se confirmó este diagnóstico, fue un carcinoma invasor bien diferenciado, sin invasión perineural, y pues se dio un manejo de escisión quirúrgica ampliada por la localización de zona de riesgo de este carcinoma, y se estudió también de extensión ganglionar regional, y como manejo integral, pues se reforzó la fotoprotección intensiva, la vigilancia cutánea cada 3 a 6 meses, y se dieron tratamientos a queratosis actínicas residuales. También se le indicó el efecto de barrera, no solo fotoprotección, sino también física, y también se le sugirió enlace a programas de apoyo que ya tenemos, bueno, que se tienen en algunas comunidades disponibles. Y bueno, finalmente, como puntos claves de esta patología, recordar que esta es una entidad heterogénea, que al menos existen unos 20 distintos genes con fototipos cutáneos variables, tanto a nivel sistémico como, digo, piel, cutáneo y ocular, que debemos de llegar a un diagnóstico integral que va a combinar mi diagnóstico tanto dermatológico como oftalmológico y genético para dar una precisa consejería genética, que el riesgo oncológico es muy importante y que tiene que ser prevenible, y que es necesario un manejo proactivo y multidisciplinario, tanto por psicología como por nosotros, para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes. Y finalmente, como médico, cualquier médico de primer contacto, si yo veo un paciente, sospecharlo, mandarlo a los especialistas, proteger o fotoproteger sin demora. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto pacientes albinos en la calle sin ninguna protección? Y vigilar a nuestros pacientes de por vida para darles una mejor calidad de vida. Estos pacientes podrían llegar a tener una vida igual que nosotros, sin embargo, muchos de ellos fallecen en poblaciones donde no hay acceso a los sistemas médicos en un promedio de los 40 años. Por ejemplo, en África ese es el promedio de edad de vida que llegan a tener por todas estas alteraciones que no son tratadas a tiempo, cuando si se tratan a tiempo pues pueden tener un gran pronóstico. Muchas gracias. Esta fotito les dejo mis datos, y esta fotito me gustó mucho porque aunque esta foto es una foto en blanco y negro y podría yo no saber si estos pacientes tienen albinismo, si ustedes ven los ojos, los tres están usando lentes, los tres se ven algo diferente o raro a nivel de la vista, y aunque yo pueda no sospechar a lo mejor albinismo de primera instancia, pues ya me hace clínicamente alguna sospecha de algo importante que debo de valorar o que debo de ir más allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Ichel, por una estupenda plática sobre albinismo. Creo que se han tratado muchos aspectos importantes sobre la sospecha, la detección oportuna desde el lado clínico, desde el lado genético y la atención múltiple de los pacientes. No tengo aquí acceso a las preguntas. Si me ayuda, doctor Barrera, con las preguntas, por favor. Vi hace un momento una que decía que cada cuánto se sugería el control por parte de dermatología de los pacientes con vitiligo. Así que te paso la pregunta, Ixchel. Con vitiligo o albinismo, o por lo menos 2 veces al año sería lo ideal. También depende de qué tan cercano a los consultorios esté, pero pues mínimo 2 veces al año, que sería lo indicado para ver este tipo de pacientes. Gracias, Sichel. Y vi otra pregunta en donde nos señalaban si podíamos mencionar las diferencias entre albinismo y vitiligo. Claro. Para empezar, el albinismo es un trastorno genético, donde la hipopigmentación es generalizada a nivel cutánea con cuestiones
de piel que podemos ver pigmentaciones blanquecinas, rosadas o de colores claros. Y el vitíligo son manchas específicas, máculas específicas que podemos encontrar en diversas partes de la piel. Ya depende si es segmentario, no segmentario o localizado, dónde. Pero estas máculas en el vitíligo van a ser totalmente con bordes bien definidos. Si nosotros ponemos la luz ultravioleta, que es la luz de Wood, y estas manchas en el vitíligo van a florecer, cuestión que esto no lo vamos a encontrar en el albinismo y no va a ser una entidad genética. El albinismo, el vitiligo es principalmente causa de una situación autoinmune con algunas otras dudas en cuanto al desarrollo, pero principalmente autoinmune, que podemos encontrar también a cualquier edad y que no es presente desde el nacimiento. Sin embargo, el albinismo va a ser básicamente congénito por su cuestión genética. Preguntaban también José Antonio Gómez Álvarez, dice, buenas noches, excelente plática. ¿Existe una región en especial donde predomine el albinismo en México? Gracias. Mira, no encontré específicamente como en México, sin embargo, sí hay, o sea, algunas entidades en Estados Unidos donde sí tienen esta casuística un poquito más ordenada, donde hay mayor consanguinidad, hay mayor cantidad bueno, de pacientes diagnosticados con albinismo. Pero claro que lo vuelvo a buscar porque no tengo un dato preciso, pero dentro de lo que de lo que volví a leer, de lo que estaba estudiando, no encontré una zona específica donde nosotros a veces sí nos falta mucha investigación sobre estas situaciones en nuestro país. Se pierden mucha información. Lenny Tita Huerta Aguilar pregunta, ¿desde qué edad se requiere utilizar fotoprotección en el paciente? A partir de los 6 meses de vida está indicado la fotoprotección con protectores solares. Sin embargo, la protección no va a ser únicamente con fotoprotectores, sino también física. Ropa larga, usar alguna carriola que tenga una adecuada protección. Podemos usar algún tipo de, cuando vamos en el coche, algún tipo de estas cortinitas o antirreflejantes en el carro, por ejemplo, cuando caminamos. También podemos usar sombrillas, sombrero, pero la fotoprotección con protectores solares a partir de los 6 meses. Sí, también aquí dice Juan Manuel, muy excelente conferencia, hace el comentario que hay gran riesgo de melanomas y alteraciones visuales, que muchas gracias, hay muchas felicitaciones, a todos les gustó mucho la plática, y aquí dice, ¿con qué frecuencia se deben realizar consultas a médico pediatra, dermatólogo pediatra, y cuáles son los datos de alarma que nosotros como pediatras debemos detectar para derivar a dermatología pediátrica? Como comentamos hace ratito, por lo menos si tengo la sospecha, mandarlo definitivamente directamente al dermatólogo pediatra y para que nosotros lo podamos valorar, revisar por lo menos 2 veces al año, de acuerdo a la evolución de nuestro paciente y a cómo vemos que ha seguido nuestras indicaciones de la fotoprotección, que veamos a los familiares que tan involucrados están también con esta ayuda. Pues es que a lo mejor algunos los citaremos un poquito antes, pero en general mínimo 2 veces al año. Aunque aquí Y dice, datos de bueno, alarma, cambios de coloración en la piel, alteraciones a nivel oculares, lo que decíamos del nistagmo y todo esto. Y bueno, también si tenemos asociado o en estos pacientes que mencionamos con estas alteraciones de piel y ojos, con epistaxis o sangrados de encías o moretones, también es muy importante el diagnóstico de las entidades sindrómicas. Jorge Luis Segovia Reyes pregunta, ¿cuál es el riesgo de transmitir el albinismo a su prole? Como mencionábamos hace ratito, todo es una entidad que es autosómica recesiva y entonces, por lo tanto, tenemos la posibilidad, tienen que estar los dos alelos afectados para que se transmita. Entonces, nuestros pacientes, si me dejan, si salgo de aquí, van a tener el 25% de probabilidad
de estar afectados, el 50% de probabilidad de ser portador y el 25% de probabilidad creo que ya no puedo revisar, de tener la afectación. ¿Sale? Entonces, porque es una entidad autosómica recesiva. Ok. Ahora dice, Reina Coronas Bustos, dice, para el fotoenvejecimiento acelerado, ¿agregan algún otro aparte de la fotoprotección? Podríamos agregar componentes como es la erifotona que ayudan con la cuestión genética. Esto en pacientes ya adultos, donde sí los podemos utilizar sin ningún riesgo. Es muy parecido a la fotoprotección, solo que protege un poco más en estas alteraciones tan aceleradas. Es muy útil cuando tenemos pacientes con un daño solar avanzado y que encontramos hoy en día con varias marcas, vaso y gel, crema, lo que es la erifotona, que también me ayuda con estas alteraciones de daño solar crónico. Pues hay muchas felicitaciones. Si las personas pelirrojas es una alteración de albinismo, pregunta María del Carmen Laurel Morillón. No todas. Sí puede haber fototipos del albinismo oculocutáneo tipo 3, que es el Rufus, que nosotros sospechemos que tiene albinismo. Por eso es importante la valoración oftalmológica y todo completo para descartar que tenga o no asociación a alteración genética, porque puede haber solo alteración a nivel de piel o de pigmentación, pero no precisamente que sea de manera genética. Ok, pues hay muchísimas, maravillosa clase, muchas gracias por la clase, excelente, excelente, excelente. Entonces, pues tiene usted muchas, muchas felicitaciones. Y pregunta aquí a Azucena Sánchez Ortega, ¿alguna marca de ropa para la fotoprotección y dónde se puede conseguir? Sí, muchas de las marcas hoy en día dermatológicas también tienen marcas de protección solar, como son ropa y sombreros. Y muchas veces en los congresos de dermatología asisten este tipo de marcas y también en lugares de playa, donde hay zonas de playa, tienen muchas de estas tipos de ropa con fotoprotección solar. Entonces, es donde principalmente las podemos adquirir, pero hoy en día casi en todas las plazas siempre hay una de estas tiendas de trajes de baño y así, donde tienen este tipo de ropa con fotoprotección solar. La verdad es que ya hoy en día son mucho más accesibles que antes. Pues yo aquí ya no veo más preguntas. Muchas felicidades a la ponente y pues a todos, a la doctora Vidaurri, al doctor Juan Carlos, a la ponente y a mí. Y aquí nos están saludando. Ajá, así que pues muchísimas gracias. Le cedo la palabra al doctor Juan Carlos Barrera de León, que es nuestro coordinador, bueno, la coordinadora y la tutora de todo el curso, la doctora Vidaurri, pero nuestro coordinador de la academia es el doctor Juan Carlos Barrera de León. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Belmont. Bueno, solamente agradecerle pues a la doctora Michelle Ramírez la excelente presentación de este tema tan importante, que es nuevamente una enfermedad que puede tener manifestaciones en edad pediátrica, sumamente importante para nosotros, para detectar todos estos puntos y poderlos derivar apropiadamente. Agradecerle también a la doctora Vidaurri la intervención para su presentación y la coordinación de la primera parte de estas preguntas, a la doctora Leti Belmont, por supuesto, también como presidenta de la academia. Recordarles que este curso forma parte de las actividades académicas conmemorativas del 75 aniversario de la Academia Mexicana de Pediatría. Tenemos otras actividades, por favor, revisen la página de la academia, es muy importante. Y por supuesto, invitarlos a todos a nuestra actividad académica más importante en nuestro 75 aniversario, nuestra reunión anual que se llevará a cabo en el Hotel Bel Air en la Ciudad de México del 15 al 17 de octubre. Todos están invitados, por favor, no falten. Tenemos un programa excelente en el que podrán disfrutar de grandes ponentes con gran trayectoria y gran experiencia. Muchísimas gracias a todos, les agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente sesión la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches a todos.
Pues muchas gracias, doctora Vidaurri. Esperamos más videos del balón con sus mensajes de fotoprotección y todo lo que se pueda para la piel y para todos nuestros inscritos en este excelente curso de genodermatosis. Vamos a proceder a los videos del final, y ya cuando terminen, pues vamos a dar por concluida la sesión. Así que esperamos que los disfruten y pues buenas noches y nos vemos hasta la próxima.